Un joven lo había perdido todo, su casa, su familia y hasta la fe que lo sostenía. Vagaba por los caminos con el alma cansada, durmiendo bajo un puente y hablando con un cielo que parecía no escucharlo. Hasta que un día, en medio de su miseria, vio caer a una anciana en el camino y corrió a ayudarla sin pedir nada a cambio. Lo que no sabía era que aquel gesto sencillo, nacido de la humildad y la bondad, sería el comienzo del milagro que cambiaría su vida para siempre. Porque a veces Dios esconde las mayores bendiciones detrás de los actos más pequeños. Esa noche, la lluvia volvió a caer con fuerza sobre el puente donde dormía. Cada gota golpeaba el suelo como si repitiera sus dudas. Matías abrazó su mochila raída y miró el cielo oscuro. «¿Por qué, Señor?», susurró. «¿Por qué tanto camino si no hay destino?». El agua le empapaba la ropa, pero lo que más pesaba era el silencio. No era la primera vez que pedía ayuda y no obtenía nada. En la aldea cercana todos lo habían rechazado. El panadero, el carpintero, hasta el cura que cerró la puerta diciendo que no había espacio. Y sin embargo, aquella noche algo era distinto. En medio del frío, recordó la mirada agradecida de la anciana. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió rabia ni resignación, sino una paz leve, casi desconocida. No lo sabía aún, pero esa chispa de bondad que había encendido sin pensarlo, sería la llama que cambiaría su destino. Al amanecer, se levantó con los pies fríos y el alma vacía. Caminó hasta la plaza del pueblo. Nadie lo miró. Era como si no existiera. Había aprendido que la fe no siempre se siente. A veces solo se repite por miedo a perderla. Tocó la primera puerta con respeto. Una mujer la entreabrió apenas. «Busco trabajo, cualquier cosa. Sé cargar sacos, limpiar establos, lo que sea». Ella lo observó con una mezcla de pena y desconfianza. «Lo siento, ya tenemos a quien nos ayuda». Y cerró sin más. La segunda puerta fue igual. En la tercera, ni siquiera le respondieron. A cada intento, su voz sonaba más débil, y el eco de los rechazos se le clavaba como agujas. En el mercado, trató de ofrecer su ayuda a los comerciantes. «Puedo descargar los cajones por unas monedas». Uno de ellos rió. «¿Y por qué crees que te daría trabajo si ni siquiera eres de aquí?». Otro añadió: «Ve a pedir al templo, los santos dan más que nosotros». En su mente, una frase que su madre solía decir antes de morir: «Cuando Dios calla, hijo, es porque está trabajando en silencio». Pero esa idea, ese consuelo, se sentía lejano como un eco que se apaga. La tarde lo encontró sentado al borde del camino, viendo cómo el sol se hundía detrás de las colinas. El cansancio era tanto que ni siquiera podía llorar. Solo se quedó mirando el horizonte, con esa mezcla de fe y agotamiento que solo los que han caído tantas veces conocen. Por un instante pensó en rendirse, en dejar de buscar, en aceptar que tal vez Dios sí se había olvidado de él. Entonces vio una escena que lo arrancó de sus pensamientos. Una anciana caminaba con dificultad, cargando bolsas pesadas de mercado. Tropezó y cayó, y las naranjas rodaron por el barro. Matías se levantó de un salto, corrió hacia ella y la ayudó a ponerse de pie. «Tranquila, señora, la llevo hasta su casa». Ella intentó rechazarlo al principio por miedo, pero su voz era tan sincera que aceptó. El camino hasta su hogar fue corto, pero suficiente para que la anciana notara algo en él, una bondad que no pedía nada a cambio. «Gracias, hijo. No sé cómo agradecerte». Él sonrió apenas. «Solo haga una oración por mí, si todavía cree que Dios escucha». Ella asintió, sin imaginar que aquel muchacho dormía bajo un puente. Cuando se despidieron, Matías sintió una extraña paz. No había ganado nada, pero por primera vez en mucho tiempo no se sintió inútil. Caminó de regreso a su rincón húmedo, con el cuerpo cansado pero el corazón encendido por algo que no entendía.
Esa noche, mientras el cielo tronaba, volvió a hablar con Dios. Si me pruebas, no me rompas. Si callas, enséñame a esperar. La lluvia volvió a caer, pero no tan fría. En el silencio del puente, Matías cerró los ojos y creyó escuchar un susurro leve entre el viento. No era una respuesta, pero tampoco era vacío. Era como si el cielo, por un instante, le hubiera recordado que aún lo veía. El amanecer trajo un cielo claro, pero dentro de Matías seguía lloviendo. Caminó hacia la aldea con el propósito de insistir una vez más. Tenía fe en que tal vez ese día alguien lo escucharía. Matías se alejó con los puños apretados, no por orgullo, sino por impotencia. No entendía cómo podía haber tanto pan a su alrededor y tan poca compasión. En la esquina del camino se detuvo frente a la iglesia. Estaba abierta. Entró despacio. El altar brillaba con las velas encendidas y el olor a incienso llenaba el aire. Se arrodilló, respiró hondo y murmuró: «Dios, no pido oro ni suerte, solo un lugar donde ser útil». Luego salió con la cabeza baja, sin notar que una mujer anciana lo observaba desde el banco del fondo. Era la misma a la que había ayudado el día anterior. La tarde cayó rápido. Matías se sentó en la plaza, exhausto. La gente pasaba apurada, y cada rostro le recordaba lo invisible que era. A lo lejos, escuchó risas, el sonido de una guitarra, el olor a pan recién horneado. Todo lo que anhelaba parecía tan cerca y, sin embargo, tan fuera de su alcance. Miró sus manos vacías y pensó: quizás el problema no sea el mundo. Tal vez soy yo quien ya no tiene nada que ofrecer. Esa noche volvió al puente. El suelo estaba húmedo, el aire helado. Se recostó mirando el cielo, que ahora estaba despejado y lleno de estrellas. Pensó en su madre, en las promesas que había hecho de ser alguien bueno, aunque la vida no lo fuera con él. Tal vez la bondad también se cansa, murmuró antes de cerrar los ojos. Al día siguiente el sol lo despertó temprano. Tenía hambre, pero más que eso, tenía rabia de sí mismo. Decidió salir una vez más, sin saber a dónde ir. Caminó hasta los límites del pueblo. Las casas se hacían más viejas y el silencio más denso. Fue entonces cuando escuchó un gemido. Se giró y vio una figura encorvada apoyada en un muro. Era la misma anciana, intentando cargar una cesta de víveres. Corrió hacia ella sin pensarlo. «Déjeme ayudarla». Ella lo miró sorprendida. «¿Otra vez tú?» Matías asintió. Tomó la cesta y la acompañó hasta su casa. Era una vivienda modesta, con paredes de adobe y un jardín pequeño descuidado. Al llegar, la mujer casi se desvaneció. «No se preocupe», dijo él, sosteniéndola con cuidado. «Ya está en casa». La acomodó en una silla y le sirvió agua. Buscó en silencio entre sus cosas hasta encontrar una manta para cubrirla. Ella, con la voz débil, alcanzó a decir: «No sé cómo agradecerte». Matías sonrió sin mirar. «Solo recupérese, señora, ya habrá tiempo para hablar». Cuando terminó de ayudarla, salió sin esperar nada. Caminó por el sendero polvoriento con paso lento, mirando el suelo. Esa noche, Matías no durmió bajo el puente. Se quedó sentado junto al río, escuchando el agua correr. Había hecho algo bueno, aunque nadie lo supiera. Y por primera vez en días, su corazón se sintió en paz. No sabía que la vida estaba a punto de cambiar, que aquella mujer, a quien había ayudado sin pedir nada, sería el instrumento de la bendición que tanto buscaba. La mañana siguiente amaneció tranquila, con un cielo claro y el aire lleno de olor a pan recién hecho. Matías despertó junto al río, con la ropa aún húmeda por el rocío. Se lavó el rostro, respiró profundo y decidió volver al pueblo. No por esperanza, sino por instinto. Algo dentro de él le decía que debía pasar una vez más por aquella calle donde vivía la anciana. Al llegar, la encontró en el jardín, débil, tratando de levantar una maceta caída.
Corrió hacia ella. «Déjeme hacerlo, señora, no se esfuerce». Ella levantó la vista sorprendida. «Pensé que no volverías». Él sonrió con timidez. «Pensé que no me necesitaría». Aquella respuesta la conmovió más de lo que él imaginaba. Matías entró en la casa. El lugar olía a soledad. En la mesa había restos de una sopa fría, un rosario y una vela a medio consumir. «¿Vive sola?», preguntó. La mujer asintió. «Hace años que sí. Mi hijo partió lejos y ya no supe más de él». Matías bajó la mirada. «Entonces hoy tiene compañía». Pasó el resto del día ayudándola. Barrió el patio, reparó una gotera del techo y hasta encendió la chimenea que llevaba semanas sin usarse. La anciana lo observaba en silencio, con una mezcla de asombro y ternura. Hacía mucho tiempo que nadie hacía algo por ella sin esperar nada. Cuando el sol comenzó a caer, lo invitó a sentarse a la mesa. Sirvió pan, queso y un plato de sopa caliente. «Come, hijo. No tengo mucho, pero lo poco que hay se comparte». Matías dudó un instante, pero la mirada de ella era tan cálida que no pudo negarse. «Gracias, pero no quiero abusar». «No abusas», respondió ella. «Das sentido a esta casa». Las palabras lo golpearon con una dulzura que casi dolía. Nadie le hablaba así desde hacía años. Mientras comían, conversaron sobre la vida. Matías contó fragmentos de su historia, que había trabajado en campos, que la guerra le arrebató el poco dinero que tenía, que buscaba un nuevo comienzo. No mencionó que dormía bajo un puente, ni que llevaba días sin comer antes de conocerla. Solo dijo: «A veces siento que Dios me ve, pero no me escucha». La anciana, llamada doña Isabel, sonrió con tristeza. «Hijo, cuando Dios guarda silencio, es porque ya te está preparando la respuesta». Matías la miró sin entender del todo, pero aquellas palabras quedaron flotando dentro de él, como brasas encendidas. Antes de irse, ella le entregó una bolsa con pan. «Llévala contigo y vuelve mañana, si puedes. El jardín necesita manos jóvenes». Él asintió, agradecido, y se alejó por el sendero con el alma un poco menos pesada. Esa noche, mientras comía el pan bajo el puente, sintió algo que no recordaba: gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, no se durmió con hambre en el cuerpo, ni con rabia en el corazón, solo con una certeza suave y silenciosa: el bien, aunque nadie lo vea, siempre vuelve. Cerró los ojos y repitió las palabras de doña Isabel. Cuando Dios guarda silencio, es porque ya prepara la respuesta. El viento sopló suave, como si alguien confirmara aquello desde el cielo. Pasaron los días, y Matías comenzó a visitar la casa de doña Isabel cada mañana. Al principio lo hacía por gratitud, luego por costumbre, y sin darse cuenta, por cariño. Ella lo esperaba siempre con la puerta entreabierta y una sonrisa cansada. «Sabía que volverías», decía. «No podía dejar que el jardín se rindiera», respondía él con una media sonrisa. El jardín, que antes era solo tierra y hojas secas, empezó a renacer. Matías limpiaba, sembraba flores nuevas y arreglaba los bancos de madera. Cada día, aquel lugar parecía recuperar un poco de vida, como si la bondad también tuviera raíces. «¿Ves esas flores?», le dijo un día ella, señalando un cantero recién florecido. «Ninguna habría nacido sin tus manos. Dios también trabaja así, usando las tuyas». Doña Isabel lo observaba con una ternura que hacía tiempo había olvidado. Veía en él algo que iba más allá de la juventud, una fe silenciosa, aunque herida. A veces, mientras Matías trabajaba, ella leía en voz alta pasajes de un viejo libro de oraciones. Él fingía no escuchar, pero cada palabra lo alcanzaba como si fuera escrita para él. Con el tiempo, los silencios entre ellos dejaron de ser incómodos. Podían pasar minutos enteros sin hablar, escuchando solo el viento moviendo las cortinas. Doña Isabel cosía y él reparaba el techo,
la valla o los muebles viejos. Cada uno encontraba en el otro algo que creía perdido. Ella, compañía; él, propósito. Una tarde, Matías la encontró en el porche con los ojos cerrados, rezando. Se detuvo en la puerta sin querer interrumpirla. ¿Ora por algo en especial?, preguntó al final. Ella abrió los ojos despacio y dijo: «Por ti». Él se sorprendió. «¿Por mí?». «Sí, hijo, porque me recordaste que todavía hay bondad en el mundo, y porque sin saberlo, fuiste la respuesta a mi oración». Esas palabras lo dejaron sin aliento. «No entiendo», murmuró. «Hace meses le pedí a Dios que no me dejara morir sola», explicó ella con una sonrisa triste. «Y entonces apareciste tú, con esa forma tuya de ayudar sin preguntar nada». Matías se quedó en silencio, mirando sus manos, tratando de procesar lo que escuchaba. Nunca pensó que alguien pudiera considerarlo una respuesta del cielo. Esa noche no pudo dormir. Se quedó mirando el techo del puente, escuchando el rumor del agua. Algo dentro de él comenzaba a cambiar. No sabía si era fe o esperanza, pero sentía que por primera vez su vida tenía sentido. A la mañana siguiente, antes de ir a la casa, hizo algo que no hacía desde niño. Se arrodilló. «Señor», dijo en voz baja, «si me trajiste hasta aquí por un propósito, no me dejes fallar». Luego se levantó y caminó con paso firme, con la mirada limpia y el corazón más ligero. Desde ese día ya no fue un extraño en el pueblo. Los vecinos empezaron a verlo pasar con respeto. Algunos murmuraban: «Ese es el joven que ayuda a la viuda». Otros simplemente decían: «Tiene buen corazón». Matías no buscaba reconocimiento. Solo quería cuidar el pedazo de cielo que había encontrado en aquella casa. Y aunque todavía dormía bajo el puente, algo había cambiado. El frío seguía siendo el mismo, pero ya no se sentía solo. Había descubierto que la soledad, cuando se comparte, deja de doler. Los días se convirtieron en semanas, y la rutina entre Matías y doña Isabel se volvió casi sagrada. Él llegaba al amanecer, trabajaba en el jardín o reparaba algo de la casa, y ella preparaba el almuerzo. Luego oraban juntos unos minutos frente a la ventana, mirando el campo. Era una paz tan simple que parecía milagrosa. Una tarde, Matías no apareció. Doña Isabel esperó toda la mañana, con la puerta entreabierta y una taza de café enfriándose sobre la mesa. Miró el reloj, el camino, el cielo. No había señales de él. Al caer la noche, sintió un nudo en el pecho. «¿Y si le pasó algo?», murmuró. Tomó su chal y salió, apoyándose en su bastón. Caminó despacio hasta la plaza, preguntando a los vecinos. Nadie lo había visto. Algunos ni siquiera sabían de quién hablaba. Un muchacho delgado, moreno, de mirada tranquila, insistía. Una mujer señaló hacia el puente del río. «A veces se ve a alguien durmiendo allí». Doña Isabel siguió el camino con el corazón acelerado. Al llegar, el viento soplaba frío. Bajo el arco del puente distinguió una silueta acurrucada. Se acercó con cuidado y su respiración se entrecortó. Era él. Matías dormía en el suelo, envuelto en un saco viejo, con la mochila como almohada. El río murmuraba a su lado y su rostro, pese al cansancio, estaba sereno. Doña Isabel se llevó una mano al pecho. La tristeza y la ternura se mezclaron en su mirada. «Dios mío, y yo aquí, pidiéndole que me acompañe, mientras él duerme en la calle». Se agachó, temblando, y lo llamó en voz baja. «Matías, hijo». Él despertó sobresaltado, confuso. «Doña Isabel, ¿qué hace aquí?». Ella no respondió de inmediato. Miró a su alrededor, al suelo húmedo, al frío que se colaba por todas partes. «¿Vives aquí?». La pregunta fue más suave que un reproche, pero igual lo hirió. Matías bajó la cabeza. «Solo por un tiempo». «¿Por un tiempo?».
Pero me has estado ayudando todos estos días y nunca dijiste nada. Porque no era importante, murmuró él. Usted ya tiene suficiente con lo suyo. No vine a buscar lástima. Doña Isabel se arrodilló frente a él, con esfuerzo, y le tomó las manos. No es lástima, hijo, es dolor de madre, porque ahora sé que mientras yo pedía compañía, Dios me mandó a alguien que necesitaba más que yo. Matías quiso hablar, pero las palabras se ahogaron en la garganta. Nunca nadie había dicho algo así de él. Ella se levantó despacio, apoyándose en su bastón. Vamos, no te quedas una noche más aquí. En mi casa hay pan, hay calor y hay lugar. Él negó con la cabeza. No puedo aceptar eso, señora. Sí puedes, respondió ella, y lo harás, porque la caridad que no se recibe también se pierde. Matías la miró, con los ojos brillando entre la vergüenza y la gratitud. Quiso negarse una vez más, pero el temblor de su cuerpo y el tono firme de ella lo detuvieron. Está bien, dijo al fin en voz baja, solo por esta noche. Caminaron despacio hasta la casa. Doña Isabel lo hizo sentar junto al fuego. Le dio un plato caliente y una manta limpia. Él comió en silencio, sin saber cómo agradecer. Cuando terminó, ella lo observó con ternura. Dios no se equivoca, hijo. A veces junta a los que menos tienen para que descubran lo mucho que aún pueden dar. Esa noche, Matías durmió bajo un techo por primera vez en meses. El crujido del fuego y el aroma a sopa llenaron la habitación. Afuera, la lluvia volvió, pero él no la sintió. Por primera vez en mucho tiempo, no soñó con pérdidas ni con hambre, solo con una voz suave que le decía, «Ya no estás solo». A la mañana siguiente, cuando Matías despertó, el sol ya se filtraba por las cortinas. Por un momento no recordó dónde estaba. El techo de madera, el olor a pan y la mesa con flores secas le parecían un sueño. Pero la voz de doña Isabel lo trajo de vuelta. «Buenos días, hijo. El café está listo». Matías se incorporó con cierta torpeza. «Disculpe, no quise quedarme dormido tanto». «Descansa todo lo que necesites», respondió ella. «Esta casa ya no está vacía. Suena diferente con pasos jóvenes». Él sonrió con timidez. Era la primera vez en años que alguien lo hacía sentir parte de un lugar. Agradeció el desayuno con un nudo en la garganta. Había algo profundamente reparador en ese gesto simple. Un plato limpio, una taza tibia, alguien que lo esperaba. Durante los días siguientes, Matías se quedó ayudando en la casa. No porque ella insistiera, sino porque sentía que debía hacerlo. Reparó las ventanas, limpió los techos, arregló las bisagras que chirriaban desde hacía años. Doña Isabel lo observaba desde la mecedora, rezando en silencio. «¿Por qué hace eso todos los días?», preguntó él un mediodía. «¿Rezar?», sonrió ella. «Porque me recuerda quién manda». Y no se cansa de esperar respuestas. «Ya las tengo», dijo con calma. «Estás aquí, ¿no?». Poco a poco, el jardín volvió a florecer. Las bugambilias cubrieron la verja, las aves regresaron y el olor a pan recién hecho llenaba la casa cada mañana. Los vecinos, al pasar, murmuraban sorprendidos. «La casa de la viuda ha revivido». Y era verdad. Matías, sin embargo, aún dormía en un pequeño rincón, sobre una colchoneta. No quería ocupar la habitación vacía que había pertenecido al hijo ausente. «No me corresponde», decía. Pero doña Isabel lo miraba en silencio, sabiendo que Dios tenía sus formas de llenar los vacíos. Una tarde, mientras él partía leña, la anciana se le acercó con una carta vieja en la mano. «Era de mi hijo», explicó. «Hace años que no sé de él. Tal vez ya no esté en este mundo». Matías la tomó con cuidado. «¿Y si vuelve? Entonces encontrará mi casa llena otra vez», respondió ella. Esa noche, Matías encendió una vela frente a la ventana y miró el cielo. «Gracias, Señor», susurró, «por darme un hogar cuando no buscaba ninguno».
Por primera vez no pidió nada, solo agradeció. Doña Isabel lo observaba desde el pasillo. «Dios mío», dijo en voz baja, «tú me enviaste a alguien para cuidar de mí, pero no sabía que también era para que yo cuidara de él». Los días siguientes se llenaron de pequeñas rutinas que parecían milagros. Ella le enseñaba a cocinar, él la acompañaba al mercado, caminaban despacio, riendo, compartiendo historias. El pueblo los veía y comentaba, «Parecen madre e hijo». Ninguno lo negaba, y aunque nada de eso borraba el pasado de Matías, había algo distinto en su mirada. El dolor seguía ahí, pero ya no era el centro. Lo había aprendido. Las heridas no desaparecen, se transforman cuando alguien las mira con amor. Si alguna vez la vida te quitó todo y te hizo empezar desde cero, escribe en los comentarios, «Sigo creyendo en los comienzos que vienen de Dios». Porque a veces los nuevos hogares no se construyen con paredes, sino con almas que se encuentran en el momento justo. El invierno llegó sin avisar. Las hojas secas cubrieron los caminos y el aire traía un frío que calaba hasta los huesos. En la casa de doña Isabel, el fuego crepitaba débilmente en la chimenea. Matías encendía más leña cada noche, intentando que el calor no se apagara. Pero había algo más que comenzaba a enfriarse: la salud de ella. Todo empezó con una tos leve, casi imperceptible. «Es solo el cambio de clima», decía ella, pero los días pasaban y su voz se volvía más frágil. Matías notó cómo las manos que antes cocinaban sin descanso ahora temblaban al sostener una taza. «Debe ver a un médico», insistió. «No es nada, hijo», respondía, con esa sonrisa tranquila que dolía más que el miedo. Una noche, la tos no la dejó dormir. Matías se levantó sobresaltado al escucharla. Corrió a su habitación y la encontró sentada en la cama, respirando con dificultad. «Voy al pueblo por ayuda», dijo. Pero ella le tomó la mano. «No, quédate. No necesito doctores. Solo necesito no estar sola». El joven se quedó allí, junto a ella, sosteniendo su mano. El silencio era tan profundo que solo se oía el fuego crepitando y la respiración entrecortada de la anciana. «Matías», dijo ella con voz débil, «¿sabes por qué Dios te trajo aquí?» Él la miró con los ojos nublados. «Para que yo aprendiera a confiar, supongo». Ella sonrió. «No solo eso. Te trajo para que recordaras que también puedes ser amado». Esas palabras lo quebraron por dentro. «No diga eso, por favor. Usted va a mejorar. Todos mejoramos, hijo, unos aquí, otros en el cielo». El frío afuera se volvió más fuerte y el viento hacía temblar las ventanas. Matías se levantó, echó más leña al fuego y volvió a su lado. Ella lo miraba con ternura infinita. «Cuando llegaste pensé que Dios me mandaba compañía, pero ahora entiendo que fue mi turno de cuidarte a ti». «Y lo hizo», respondió él, con lágrimas contenidas, «más de lo que imagina». Esa noche Matías no durmió. Se quedó junto a su cama, rezando en silencio. Repitió las mismas palabras que doña Isabel solía decir cada amanecer. «Señor, danos fuerza para aceptar lo que no entendemos». Al amanecer, el cielo estaba cubierto de gris. Doña Isabel abrió los ojos con esfuerzo. «Prométeme algo, hijo», murmuró. «Lo que sea. Que seguirás ayudando a otros, como me ayudaste a mí. Que no dejes que la tristeza apague lo que Dios encendió en ti». «Se lo prometo», dijo él, y apretó su mano con fuerza. Ella sonrió, cerró los ojos y sus labios se movieron una última vez. «Gracias, Señor, por dejarme ver mi bendición antes de partir». El fuego se apagó lentamente. Matías se quedó inmóvil, con su mano aún sobre la de ella, como si el tiempo se hubiera detenido. No lloró de inmediato, solo se arrodilló junto a la cama y susurró: «Gracias por cuidarme cuando no tenía a nadie».
Durante horas, el silencio llenó la casa. Afuera, el viento había cesado, y un rayo de luz se filtró por la ventana cayendo justo sobre el rostro de doña Isabel. Parecía dormida, en paz. Matías entendió que Dios la había llamado con la misma ternura con la que la había traído a su vida. Esa tarde, él cavó la tierra con sus propias manos en el pequeño jardín que habían cultivado juntos. Entre las flores que ella amaba, levantó una cruz sencilla de madera. No dijo discursos, ni buscó consuelo. Solo dejó caer una rosa sobre la tierra y murmuró: «Te prometo que veré tus bendiciones, aunque vengan disfrazadas de dolor». El día después del entierro, amaneció silencioso. El viento se había detenido y la casa de doña Isabel parecía contener la respiración. Matías se levantó temprano, aunque no había dormido. Cada rincón del lugar le recordaba a ella. El aroma del pan, la silla junto al fuego, el rosario sobre la mesa. Todo seguía igual, excepto el alma del lugar, que parecía haberse ido con ella. Se sentó frente a la chimenea apagada y apoyó la cabeza entre las manos. «¿Y ahora qué hago, señor?», murmuró. «Otra vez me lo quitas todo». Su voz tembló. Por primera vez en mucho tiempo sintió el viejo miedo regresar. El miedo a quedarse solo, el miedo al vacío. Mientras limpiaba la mesa, notó un sobre doblado debajo del mantel. Estaba sellado con cera vieja y tenía su nombre escrito con letra temblorosa: «Para Matías». El corazón le dio un vuelco. Se sentó, respiró hondo y rompió el sello. Dentro, una hoja amarillenta guardaba la última voz de la mujer que había cambiado su destino. «Hijo mío, si estás leyendo esto, significa que ya cumplí mi parte del camino. Gracias por llegar cuando más te necesitaba. Creí que venías a ayudarme, pero con los días entendí que eras tú quien necesitaba un hogar. Dios no comete errores, Matías. Él nos cruza con personas precisas, en momentos exactos, por razones que solo el tiempo revela. No llores por mí. La vida no termina cuando el cuerpo se apaga, termina cuando el corazón deja de amar. Y tú me enseñaste a amar otra vez. Te dejo esta casa, no por gratitud, sino porque me pertenece solo mientras alguien la llene de fe. Prométeme que aquí nadie volverá a sentirse solo, que alimentarás, cuidarás y recibirás a los que lo necesiten. Ese será tu propósito y mi descanso. Dios te bendiga, hijo, y cuando dudes de todo, recuerda, a veces las bendiciones llegan disfrazadas de pérdidas». Las lágrimas comenzaron a caer, lentas y silenciosas, sobre el papel. Cada palabra era un abrazo que traspasaba el tiempo. Matías apretó la carta contra el pecho y cerró los ojos. Por primera vez no pidió explicaciones, solo dijo: «Gracias». Salió al jardín, donde el sol recién asomaba entre las nubes. La cruz de madera se iluminaba con una luz suave. Matías se arrodilló frente a ella y habló con la voz entrecortada: «Cumpliré su promesa, doña Isabel. Esta casa no será mía. Será de todos los que necesiten un lugar para empezar de nuevo». Esa tarde, encendió nuevamente la chimenea. Lavó los platos, barrió los pasillos y colocó flores frescas en la mesa. No lo hacía por tristeza, sino por gratitud. Era su forma de decir: «Aquí sigue su presencia». Esa noche, antes de dormir, colocó la carta en un marco de madera y la colgó en la pared, justo sobre el fuego. El reflejo de las llamas parecía dar vida a las palabras. A veces, las bendiciones llegan disfrazadas de pérdidas. Si alguna vez la vida te arrebató algo y no entendiste por qué, escribe en los comentarios: «Confío, aunque no vea el propósito», porque cuando todo parece acabado, Dios apenas está empezando a mostrar su plan. Pasaron los meses y la vieja casa al borde del camino ya no era un lugar triste. Las flores que Matías y doña Isabel habían sembrado crecían altas, llenas de color.
El sonido de los pájaros reemplazó el silencio, y el fuego de la chimenea volvió a encenderse cada noche, no para calentar una vida, sino varias. Todo comenzó una tarde de lluvia, igual a aquella en que Matías había llegado al pueblo. Un niño golpeó la puerta, empapado, buscando refugio. «Mi madre se enfermó, necesito ayuda», dijo con la voz temblorosa. Matías no dudó, lo abrigó, le dio sopa caliente y salió con él bajo la tormenta. Cuando regresó, la mujer descansaba al lado del fuego, con el mismo alivio en el rostro que alguna vez había visto en doña Isabel. Esa fue la primera de muchas veces. La casa empezó a llenarse de historias ajenas. Jornaleros que no tenían dónde dormir, madres con niños pequeños, ancianos sin familia. Matías nunca preguntaba mucho. Solo ofrecía lo que tenía: pan, abrigo y escucha. Algunos se quedaban unos días, otros semanas, pero todos se iban distintos. En el pueblo comenzaron a llamarla la Casa de la Fe. Nadie sabía exactamente quién la fundó ni por qué, solo que allí nadie era rechazado. Cuando alguien preguntaba por Matías, los vecinos decían: «Ese joven es diferente, no tiene dinero, pero da esperanza». A veces, cuando el cansancio lo vencía, Matías salía al jardín y miraba la cruz de madera bajo la cual descansaba doña Isabel. «Lo estoy intentando», decía en voz baja. «A veces duele, pero sigo». El viento movía las flores y el sonido de las hojas parecía una respuesta: «Sigue, hijo, sigue». Un día, mientras barría la entrada, encontró a un anciano sentado frente al portón. Tenía el rostro cubierto de polvo y los ojos llenos de miedo. «Busco a una mujer llamada Isabel», dijo. Matías sintió que el corazón se detenía. «Ella ya no está aquí», respondió. El hombre bajó la cabeza. «Era mi madre», murmuró. El silencio se apoderó del lugar. Matías lo miró, sin saber qué decir. El hombre levantó la vista y añadió: «Me fui hace muchos años. Cuando supe que había muerto vine. No esperaba que alguien siguiera cuidando su casa». Matías le entregó la carta, aquella que aún colgaba en el marco junto al fuego. «Ella lo esperó hasta el final», dijo con voz suave. El hombre leyó la carta con lágrimas en los ojos. Cuando terminó, miró a Matías y dijo: «Gracias por no dejarla sola». Matías negó con la cabeza. «Ella fue quien no me dejó caer». Esa noche ambos se quedaron frente al fuego sin hablar. El hijo de doña Isabel durmió en la cama que había sido suya. Matías en su colchoneta, como siempre. Antes de cerrar los ojos, miró el retrato de la anciana en la pared y pensó: «Ella cumplió su misión y me dejó la mía». Con el tiempo, el hijo decidió quedarse y ayudarlo. Juntos ampliaron la casa, levantaron un pequeño huerto y construyeron más habitaciones. La gente del pueblo comenzó a donar alimentos y ropa. Sin buscarlo, el legado de una mujer solitaria y un joven sin hogar se convirtió en un refugio donde el amor seguía multiplicándose. Y cada noche, cuando el fuego crepitaba, Matías recordaba las palabras que habían cambiado su destino. A veces, las bendiciones llegan disfrazadas de pérdidas. Pasaron los años. El tiempo cubrió los muros de la casa con enredaderas y recuerdos. Los niños corrían por el jardín donde antes solo había silencio, y el olor a pan recién hecho volvía a llenar el aire cada mañana. En el mismo rincón donde doña Isabel solía rezar, ahora había una mesa con tazas, libros y cartas de personas que habían pasado por allí agradeciendo por la ayuda recibida. Matías había envejecido un poco. Su rostro mostraba las marcas del sol y del trabajo, pero sus ojos conservaban la calma de quien encontró propósito. Los vecinos lo seguían llamando el guardián de la Casa de la Fe. Nunca quiso fama ni reconocimiento. Decía que la verdadera recompensa era ver a otros levantarse del suelo donde él alguna vez cayó. Una tarde, mientras barría el patio, una joven se acercó con un bebé en brazos. «¿Usted es Matías?»,
Preguntó con timidez. Sí, hija, ¿en qué puedo ayudarte? Hace 3 años vine aquí con mi madre. Estábamos huyendo de una vida muy difícil. Usted nos dio techo, comida y esperanza. Gracias a eso, hoy tengo un hogar y este niño. Matías sonrió emocionado. Entonces, esta casa cumplió su misión. La mujer le tomó la mano y le entregó una nota. Quería dejar esto aquí. En el papel solo había una frase. Lo que un día fue refugio para ti, conviértelo en refugio para otros. Matías la leyó despacio. Aquellas palabras lo tocaron como un eco de doña Isabel. Así debe ser, murmuró. Las bendiciones nunca deben detenerse. Cuando la mujer se marchó, él entró en la casa. En el centro del salón, sobre la chimenea, seguía colgada la carta vieja, amarillenta por los años. Matías pasó la mano sobre el vidrio que la protegía y sonrió. Cumplí tu promesa, doña Isabel. Aquí nadie volvió a sentirse solo. Fuera, el sol caía lento sobre el campo. Todo tenía ese brillo cálido de las tardes tranquilas, donde el tiempo parece detenerse. Matías se sentó frente al fuego, con la mirada fija en la llama. Pensó en todo lo que había perdido y en todo lo que había ganado. Recordó la noche bajo el puente, la lluvia fría, el hambre, el cansancio. Todo lo que entonces le pareció castigo, ahora lo entendía como camino, porque si no hubiera sido rechazado, nunca habría conocido a doña Isabel. Si no hubiera dormido en la calle, nunca habría aprendido lo que era un hogar. Y si no la hubiera perdido, jamás habría descubierto lo que significa amar sin esperar nada. Alzó la vista hacia el retrato de ella en la pared y dijo en voz baja: «Tenías razón. Las puertas que se cierran también son bendiciones disfrazadas». Esa noche, el viento sopló suave, moviendo las cortinas. Algunos decían que, en las noches así, se podía oír una voz femenina orando entre las flores del jardín. Matías sonrió. «Sí, es ella», murmuró. Nunca se fue. La cámara imaginaria se alejaría entonces, mostrando la casa iluminada desde la distancia, el fuego ardiendo y la cruz en el jardín, ahora cubierta de flores. Y una última frase se grabaría en la pantalla como cierre eterno. A veces, lo que parece una pérdida es Dios preparando tu bendición. Si llegaste hasta aquí, deja en los comentarios: «Creo en las bendiciones disfrazadas». Y comparte esta historia con alguien que esté pasando por un momento difícil, porque lo que hoy duele, mañana puede ser el comienzo de un milagro.